¿Ya? Bien, este capítulo es referido a la arqueología. Vamos a ver un poquito la introducción de lo que es la arqueología, ya que dentro de nuestra formación en patrimonio es importante saber qué es la arqueología como tal. Y para eso vamos a empezar a definir lo que es la arqueología. ¿Ya? Voy a empezar yo y también les voy a hacer participar a ustedes para que pueda ser mucho más práctica la clase, no sea solamente de un lado emisor y del otro receptor. Una de las definiciones de la arqueología, y esto es importante que lo sepamos, es que se define la arqueología como la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales, a través del análisis de los objetos y aquellas obras construidas por los pueblos antiguos. Esta ciencia puede arribar a conclusiones en torno a su cultura y sus formas de vida. Si analizamos esta primera definición, podemos definir la arqueología como ciencia. No estamos hablando de una disciplina, no estamos hablando de como una ciencia, porque tiene sus métodos, ya tiene sus propios métodos, maneja sus propias teorías, tiene su propio contenido, tiene sus hipótesis, tiene teoría, etcétera. Cuando nosotros hablamos de este tipo de ciencias, eh, es que está sobre todo basado en métodos científicos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que las ciencias físicas tienen sus propios métodos, ¿no? Las ciencias físicas, los cálculos, las ciencias químicas también tienen sus propios métodos. Entonces, cuando hablamos de ciencia, nos referimos a eso, ¿ya? La arqueología, de esta manera, también tiene sus propios métodos, tiene sus propios términos científicos, tiene su metodología. Pero la arqueología se encarga de estudiar a las sociedades antiguas a partir de los restos materiales que estas sociedades han dejado, ¿ya? Ellos analizan cómo han ido viviendo las sociedades, pero mediante los objetos que han sido construidas por estas sociedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los pueblos antiguos, ¿no? Entonces, se va a formar una percepción, una visión de cómo han ido viviendo estas sociedades en la antigüedad. Si bien nosotros no hemos tenido un contacto directo, han pasado muchas generaciones para que nosotros podamos conocer ciertas características de una determinada cultura. Por ejemplo, si pueden ver en este cuadro que está aquí, ¿no? Ustedes pueden apreciar, hay una persona que está ahí con una especie de carretilla y por detrás se encuentran unos edificios ya modernos, ¿no? Pero, y aquí se han encontrado unos restos fósiles pertenecientes a un ser humano. Entonces, se trata de identificar, ¿no? Estas obras, estos objetos que se han encontrado, y para poder entender las sociedades que se han desarrollado en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que entender desde ese punto de vista que la arqueología es una ciencia, tiene sus propios métodos, tiene su propia teoría, tiene sus hipótesis, tiene sus afirmaciones, ¿no? Etcétera. Ya es sujeto a comprobación. Entonces, eso es una de las definiciones que se tiene de lo que es arqueología. Otra de las definiciones que nos brindan, podemos entender a la arqueología que es una ciencia que intenta comprender las sociedades humanas del pasado estudiando sus restos materiales, sean estos intencionales o no, ¿no? Es una ciencia, nuevamente, que decimos, que que trata de explicar, trata de entender, ¿no? A las sociedades, ¿de quiénes? De los seres humanos, ¿ya? Del pasado. Ah, pero simplemente estudiando los restos materiales que estas sociedades han dejado. En la misma imagen ustedes pueden ver estos restos, objetos, pueden ser restos materiales fósiles, pueden ser
restos materiales en cuanto a su forma de vivir, etcétera. Entonces nosotros podemos encontrar este tipo de legados físicos, materiales, para poder entender un tipo de sociedad en común. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, la arqueología va a hacer ese estudio. ¿Ya? Se va a concentrar en el estudio de los materiales para poder analizar un tipo de sociedad. ¿Qué estudia la arqueología? La arqueología tradicional, o sea, la que nosotros conocemos, se centra en la prehistoria y en la era antigua, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben cuál es la era de la prehistoria. ¿A qué llamamos la prehistoria? A la suerte. A ver, Fresia. Hola, hola, Fresia. Es el tiempo que aparecieron los primeros humanos o la Tierra. Ya. Prehistoria. Es esa historia, ¿no? Bueno, es esos acontecimientos que pasaron antes de la aparición del ser humano, por ejemplo, o antes de la evidencia de la aparición del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando los primeros seres humanos ya empezaban a interactuar con el medio ambiente, la sociedad. Bien, Fresia. Ahora la era antigua. A ver, Yuli. Hola, hola, Yuli. Al inicio de las civilizaciones o imperios. Bien. Inicio de las civilizaciones o imperios. Entonces, la arqueología que nosotros dos aspectos, la prehistoria cuando aparece el ser humano y la era antigua en la civilización, ya se ha ido aplicando la técnica arqueológica a periodos más recientes, ¿no? Antes, cuando hablábamos de arqueología, decíamos, la prehistoria, ¿no? Los dinosaurios, los primeros seres humanos, era antigua. Las momificaciones de Egipto, las pirámides de Yucatán, ¿no? Las culturas antiguas. Pero en las últimas décadas, la arqueología ha ido enfocando su atención también en periodos más recientes, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? La Edad Media, la Edad Moderna, ¿ya? En la Edad Media, ¿qué es lo principal? ¿Qué se caracteriza de la Edad Media? ¿Qué es lo más característico de la Edad Media? A ver, Erwin. Hola, hola, ¿me escuchas? O Fresia o Julia. A ver, ¿qué es lo más característico de la Edad Media? La caída del Imperio Romano. Bien, la caída del Imperio Romano, ¿no? A partir de esto, la Edad Media, la empiezan a surgir otros imperios, ¿no? Porque ustedes saben que eran gobernados, los imperios más grandes eran Roma, estas conquistas por pueblos mucho más pequeños. Cuando cae este gran imperio, ya empezamos a hablar de la famosa Edad Media, ¿no? Y la Edad Moderna, Julie Fresia. Hola, hola.
Lice, ¿se puede decir que fue un periodo que se pasó del feudalismo al capitalismo? Del feudalismo al capitalismo. Correcto. Esta época, bueno, esta edad que pasa de ya ver la Edad Media, por ejemplo, se caracteriza también por este tipo de civilizaciones, imperios que iban en conquista de otros imperios más pequeños, caso como decía el Imperio Romano, la edad moderna ya del feudalismo, las sociedades ya son mucho más desarrolladas, eh, la edad moderna empieza ya con la revolución industrial, ¿no? Todo lo que ya empieza a ser la producción en masa de cualquier tipo de producto, etcétera. Entonces, ya la arqueología también empieza a hacer estudios en este tiempo, en la Edad Media y en la Edad Moderna ya no solamente se enfoca en la prehistoria, ¿no? O en la edad antigua, ya va abarcando aspectos mucho más actualizados. También existe una rama de la arqueología que tiene por objeto de estudio tiempos más cercanos. Se conoce como arqueología industrial, ¿no? Como les decía, a partir de la revolución industrial, ¿no? Se han ido dejando bastantes centros urbanos en el olvido. Se han ido, por ejemplo, nosotros en la ciudad de La Paz, si ustedes vemos esa magnitud, cómo ha influido también esa revolución en nuestro país. En La Paz podemos ver, por ejemplo, que antes había grandes industrias, había grandes empresas que luego han sido abandonadas, ¿no? Entonces, la nueva arqueología, la arqueología industrial, centra su análisis, centra su atención en estos residuos urbanos, ¿no? En la autopista ustedes pueden ver esta ex fábrica de textiles Forno, si no me equivoco. Cuando ustedes van por la autopista van a ver cómo eran las industrias antes, ¿no? Y que con el tiempo han ido desapareciendo, ya no se ha ido desarrollando trabajo como se acostumbraba en un inicio. Entonces, ya no solamente, a manera de resumen de esta parte, ya no solamente tenemos que concebir a la arqueología tradicional, ¿no? Que solamente ve las cosas de la prehistoria o de la era antigua, no, sino más bien ver también aspectos y concentra su atención también en puntos como la edad, los factores que han pasado en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la actualidad la arqueología industrial, ¿no? Residuos urbanos, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, ahí tenemos unas imágenes que pueden apoyar a lo que estábamos comentando. Por ejemplo, la fotografía acá sobre la Edad Media. Lo último, la arqueología ya se centra también la atención en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿no? Las civilizaciones, tratar de entender cómo vivían las sociedades. eh, la arqueología industrial, ¿ya? Entonces, su trabajo consiste de la arqueología en reconstruir la vida de poblaciones antiguas a partir de las manifestaciones materiales que han dejado estas civilizaciones, ¿ya? El trabajo de la arqueología, su objeto de estudio, consiste en reconstruir la vida de poblaciones antiguas a partir de las manifestaciones materiales, ¿ya? Que han dejado estas civilizaciones. Nosotros podemos reconstruir el tipo de vida que tenían en ese tiempo, ¿no? A partir de los legados materiales que tenemos en la actualidad. A ver, por ejemplo, eh, nosotros en arqueología industrial podemos ver la, el cementerio de trenes. ¿Quién me puede decir dónde se encuentra el cementerio de trenes en Bolivia? Hola, hola. ¿Quién sabe dónde se encuentra el cementerio de trenes en Bolivia?
Yuli, Fresia, Erwin. En Uyuni. Bien, en Uyuni. Ahí, por ejemplo, podemos nosotros aplicar, podemos aplicar lo que es la arqueología industrial, estos centros industriales. Ustedes saben que Potosí era uno de los centros más importantes del mundo, era como que el Nueva York de Latinoamérica, ¿no? Y esto ha sido gracias a que tenía, esto era gracias a que eh, nosotros teníamos la mayor cantidad de reservas de minerales en el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y ante esto se han ido construyendo diferentes medios de transporte para poder trasladar estos minerales hacia el lado peruano, perdón, claro, por el lado peruano, hacia el lado europeo, norteamericano, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando ya no han sido útiles, ha quedado esto como un cementerio, ¿no? El cementerio de trenes que se encuentra en Uyuni. Podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media, la construcción de castillos, edificaciones que han servido para albergar a sociedades. En la actualidad tenemos muchas películas que se basan bastante en esta época y cómo es que se puede realizar este análisis de cómo han vivido estas personas es mediante la arqueología también, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos con la arqueología y también en la prehistoria, ¿no? Los restos fósiles, las formaciones que tenían nuestros cráneos o de otro tipo de civilización, ¿no? En la edad moderna, por ejemplo, estos, los tipos de sociedades que vivían, por ejemplo, para poder realizar diferentes eventos o actividades, ¿ya? Entonces, esa es la arqueología, ¿no? A partir de los restos que dejan las culturas, nosotros tratamos de entender cómo es que vivían estas sociedades, ¿ya? Y la arqueología tiene ramas, ¿no? En las cuales se apoya, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la etnoarqueología. Yuli, por favor, si nos puedes ayudar con esta definición de qué es la etnoarqueología. Mm, Se dedica a estudiar una sociedad viva partiendo de su producción de obras artísticas materiales. Gracias, Yuli. Se dedica a estudiar una sociedad viva, dice, ¿no? Partiendo de su producción de obras artísticas o materiales, ¿ya? Esa es una rama importante que tiene la arqueología, basada en las etnias. Por eso se llama etnoarqueología. Estudia a una sociedad viva. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la fotografía, es una sociedad que no ha desaparecido. Aquí está el arqueólogo, ¿no? Y está estudiando la forma de vivir de esta sociedad, partiendo, dice, de la producción de sus obras artísticas. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si la pueden ver, pero aquí la mujer en la parte superior está desnuda, pero tiene aquí está cubierta como una falda, pero esto es elaborado por ellos mismos, el varón también, ¿no? Este es un pueblo en África, por ejemplo, ya donde se va a poner en práctica lo que es la etnoarqueología. Esta es una sociedad viva que todavía la tenemos ya en la actualidad, ¿ya? Pero trata de explicar este tipo de sociedad basándose en obras materiales, ¿ya? En obras artísticas. Eso es lo principal de este concepto. Entonces no se vayan a olvidar la etnoarqueología. Otra rama importante es la arqueología contextual. Precia, ¿nos puedes ayudar, por favor?
Enfoca su estudio en las asociaciones que pueden existir entre diversos objetos y la forma en la que cada uno influyó en la vida de la sociedad. Gracias. Este tipo de arqueología, la contextual, va a, como dice aquí, ¿no? Va a enfocarse en las asociaciones que pueden existir entre diversos objetos, ¿ya? Y la forma en la que cada uno influyó en la vida de la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, se los saqué, arqueología contextual, ¿no? El contexto trata de asociar cuál es el contexto en el cual se han desarrollado esta sociedad. Y aquí tenemos el material que han dejado. Tenemos, por ejemplo, vasijas, pueden haber instrumentos puntiagudos, vasos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, hay muchos, por ejemplo, en Tiwanaku nosotros encontramos este tipo de materiales que podemos identificar que solamente la sociedad de la clase alta podía utilizar, los famosos kerus que habíamos estudiado en el anterior módulo, ¿no? Entonces, esta arqueología contextual va a hacer su análisis enfocando en su perspectiva al ámbito, al contexto de cómo vivía la sociedad a la cual se está estudiando, ¿no? Entonces, es importante también, esa es otra rama de la arqueología que nos puede ayudar a investigar. La arqueología cognitiva. Erwin, no sé si puedes leer. Creo que Perdón, tenía ¿dice qué parte? arqueología cognitiva. Perdón, Liz, es que mi señal está muy mal. Ya, entonces yo nomás leo. Porfa, Liz. Ya, muy bien, Erwin. Bien, entonces otra rama importante es la arqueología cognitiva. Esta arqueología estudia las formas de pensamientos y la simbología de pueblos del pasado a partir de los restos materiales encontrados, ¿ya? De la cognición, ¿no? De cómo pensaban esas sociedades, cómo pensaban las personas que vivían en esa sociedad. Es un tipo de arqueología también, es una rama de la arqueología. Ya, por ejemplo, en estas imágenes ustedes pueden ver, por ejemplo, son como pinturas, ¿no es cierto? De las manos de las personas que vivían. ¿Y por qué hacían esto? ¿No? Entonces, la arqueología cognitiva nos va a ayudar a entender el pensamiento que ellos tenían. Por ejemplo, en algunas culturas trataban de plasmar sus manos en un lugar porque habían terminado de concluir un cierto trabajo, ¿no? Una obra. O para que otras culturas que estaban cerca o alrededor puedan identificar que no eran pocas las personas que vivían en este lugar, sino eran bastantes. Entonces, ¿qué pensamientos tenían? Hay otras culturas, por ejemplo, acá ustedes pueden ver estas pinturas rupestres, donde se trata de identificar a las personas, ¿no? Físicamente, con siluetas estilizadas de un cierto color, por ejemplo, en este color rojizo, negro, eh, forma de zoomorfas, etcétera, ¿no? Entonces, la arqueología cognitiva trata de estudiar esta simbología, ¿no? Cómo es que ellos pensaban, cómo trataban de representar lo que ellos pensaban a través de de los restos materiales encontrados o la simbología que utilizaban, ¿no? Alguna vez, no fue con ustedes, pero en un libro que les he pasado a sus compañeros, hemos hecho el análisis que lo vamos a ver en Patrimonio 5, si no me equivoco, de pinturas rupestres, ¿ya? Y nuestras culturas, por ejemplo, aquí en la cultura Urus, en la cultura sí, en la cultura Urus hemos encontrado que ellos representaban a un ser, así como este que ven acá, con unos cuernos, con un cetro, con un báculo y con una forma de serpiente en la parte de abajo. Era un ser, pero que era un ser benigno para esta cultura, ¿ya? Nosotros tal vez si lo ven ustedes, si van a ver ustedes la imagen, pueden representar como si fuera un ser maligno, pero no es eso. Es más representado por un ser benigno, ¿no? Que ayuda a los animales, estaba bien asociado con con las plantas, con la naturaleza que teníamos
en ese tiempo, etcétera. Entonces, este tipo de arqueología, esta rama de la arqueología cognitiva, trata de enfocar eso. Atención, pregunta. ¿Todo Por mi claro? parte, no, Lice. Ya, gracias, Juli. La siguiente, arqueología experimental. Precia, ¿nos puedes ayudar, por favor? Basa su estudio en la reconstrucción de los materiales a partir de los medios utilizados en la antigüedad, para poder llegar a comprender su funcionamiento y las limitaciones que presentaban. Gracias, Precia. La arqueología experimental. Lo interesante de este tipo de arqueología es que se trata de reconstruir los materiales que han sido utilizados por las sociedades antiguas, ¿no? Esas sociedades que nosotros vamos a estudiar. ¿Y para qué se reconstruye esto? El objetivo principal es comprender, ¿no? Cómo funcionaban, ¿no? Y las limitaciones que éstas tenían en ese tiempo. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes alguna vez les ha llamado la atención cómo es que el ser humano, al descubrir el fuego,